Hoy vamos a ver capítulo 3, versículo 1 al 6, la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, como un recordatorio de la ruta que llevaron estos mensajeros de las 7 iglesias. Aquí pueden ver un mapa. Vamos de regreso. Ya subió hasta Pérgamo, luego bajó a Tiatira y luego a Sardis. ¿Qué sabemos acerca de Sardis? Actualmente la ciudad de Sardis es Sart, en Turquía. Y miren, estos datos para mí son muy interesantes y se los digo. Uno, porque les da un contexto histórico y cultural de la ciudad y de su historia en relación al mensaje que está dando Jesús. Hay una conexión muchas veces entre lo que sabemos que había experimentado la ciudad históricamente y lo que Jesús les está diciendo a cada una de estas iglesias. Esa es una. Y dos, cuando analizamos el contexto histórico y cultural, estamos viendo de fuentes extra bíblicas corroboración de cada una de estas ciudades y de dónde surgieron y de todo este tipo de cosas que nos muestran que la Biblia en realidad no está inventando cosas, no está inventando lugares. Esto sería muy diferente si fuera el libro del Mormón, porque en el libro del Mormón ninguno de los lugares de los cuales habla tienen corroboración histórica ni geográfica, ni nada fuera del libro del Mormón. Sin embargo, en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, todos los lugares que estamos leyendo y todos los reyes y todos los imperios tienen corroboración extra bíblica y sabemos más información acerca de esto. Esto nos ayuda en nuestra confianza de lo que está diciendo la palabra de Dios y cómo es que sí se basa en eventos reales históricos. Bueno, por eso les explico esto. Hoy en día, la ciudad de Sart, que estaba aproximadamente 48 kilómetros al sur de Tiatira y a 80 al este de Esmirna. El plural Sardis se refiere primero a la ciudad como fortaleza en lo alto de un promontorio y luego a la próspera ciudad comercial de productos agrícolas y de una industria conexa situada en la parte llana del valle inferior. O sea, son dos, una parte de Sardis está aquí arriba y otra parte de Sardis está aquí abajo. Situada en una franja elevada y angosta, la fortaleza era invencible desde el punto de vista militar. Solo era posible llegar a la ciudad desde el sur, a lo largo de esta franja angosta y elevada que terminaba en el promontorio sobre el que se había construido la fortaleza. Precipicios pronunciados protegían a la ciudad de manera que no se podía escalar. Debido a sus fuertes defensas, Sardis se convirtió en capital de Lidia. Así que el primer punto que vemos acerca de Sardis es que se jactaban y era una de sus características principales, era su fortaleza contra los enemigos. Era una ciudad fortificada que se consideraba prácticamente invencible. El nombre Creso, que fue rey de Lidia,
forma parte de la historia de la ciudad. Incluso la naturaleza misma ayudaba a Sardis, porque Heródoto escribe acerca del río Pactolus que cruza la ciudad, el río que desciende del monte Tómulos y que le trae a Sardis cantidades de polvo de oro, cruza directamente el mercado de la ciudad. Entonces, mucha gente originalmente llegó aquí porque lo que querían era oro, se sabía que ahí había oro, pues ahí se fueron. Se agotó, pero bueno, eso es originalmente lo que llevó la gente ahí. Creso es este rey, utilizó la riqueza para extender su influencia, que llegó muy al oriente de Sardis. En una batalla contra Ciro, pongan atención, esto es importante en un momento cuando sigamos leyendo la carta. Creso, en algún momento estaba, Ciro, el rey de Persia, lo estaba persiguiendo y por ello movilizó a sus fuerzas, se fue a Sardis y pensó, ahí voy a estar seguro. Cuando el ejército persa llegó a Sardis, Creso decidió esperar al creer que nadie podría escalar los muros casi verticales del promontorio. Pero cuando a uno de sus hombres por accidente se le cayó su yelmo por uno de los muros y bajó a buscarlo, sin darse cuenta demostró que se podían escalar los muros. Por la noche los persas escalaron los muros no encontrando oposición y se apoderaron de la ciudad. Debido al descuido de un soldado y en no haber tratado de custodiar los muros, Creso perdió la guerra. En el siglo III a.C., Antíoco el Grande de Siria envió a sus ejércitos contra Sardis. Esto es 214 a.C. Sus soldados escalaron los desprotegidos muros de la ciudad y se apoderaron de ella en forma muy parecida a como lo habían hecho los persas en 546 a.C. Antíoco el Grande hizo que unas 2,000 familias judías emigraran desde Mesopotamia hasta Lidia y Frigia en Asia Menor. Entonces los judíos se establecieron en muchas de las ciudades, incluyendo a Sardis, donde la investigación arqueológica ha mostrado que era conocida la lengua aramea. Josefo escribe que los judíos en Sardis disfrutaban de ciertos privilegios como tener ciudadanía y ocupar posiciones importantes como miembros del consejo citadino. Eso es importante. Si se acuerdan del mensaje de la iglesia de Esmirna, y el próximo domingo cuando veamos la iglesia de Filadelfia, hay una conexión aquí con los judíos muy importante. Asimismo, los templos paganos dedicados a Cibeles, Zeus, Lidios, Heracles y Dionisio influían en la religión de las personas. Una vez más, la clase de evangelio que los habitantes de Sardis oían de los cristianos no significaba ninguna amenaza para las religiones paganas. Esto es lo que dice Simon Kistemaker en su comentario. Los romanos conquistaron Sardis en 189 a.C. y la ciudad sufrió un devastador terremoto en 16 después de Cristo, pero el emperador Tiberio perdonó a la ciudad el pago de impuestos por 5 años y durante esos años los ciudadanos reconstruyeron Sardis para restaurarla a su antiguo esplendor. Esto ya es en el contexto de cuando se escribió la carta. Los judíos enviaban regularmente dinero a Jerusalén para el mantenimiento del templo. Hay varias cosas que quiero que noten. Obviamente no se acuerdan de todo lo que dije. Me escucharon, pero ya se les olvidó todo. Por eso aquí están los puntos. Número 1, una ciudad fortificada, invencible. Número 2, centro de oro, o así se originó. Uno de los principales comercios que había aquí era lo de hacer el tinte para la lana, para darle color a la lana. Y también habían unas aguas termales muy famosas en Sardis que decían que si tú te ibas y te bañabas en estas aguas termales, los dioses tenían el poder de dar vida a los muertos. Esta era la frase famosa de Sardis en relación a las aguas termales. Y como ya les dije ahorita, tenía una fuerte influencia judía. Tenía una fuerte influencia de los judíos esta región, así como Esmirna, así como Filadelfia, que no hemos visto todavía, pero ya vimos Esmirna. Y como hemos visto en todas las demás ciudades, ya hablamos de esto y suena
repetitivo, pero la verdad es que es lo mismo en todas estas ciudades romanas. Había muchísimo paganismo y muchísimos templos y culto a estas deidades, y esto de los gremios que ya les he venido mencionando por varios domingos, donde si tú pertenecías a una cierta profesión, te unías al gremio o al sindicato de ese gremio que tenía su propia deidad, que tenía que ver con esa profesión, y entonces tú tenías que participar en los sacrificios, en las festividades y todo lo que hacían para esas deidades. Si no, te sacaban del sindicato, y entonces era mucho más difícil conseguir trabajo. Esto era real también en Sardis. Entonces, fuerte influencia judía y pagana. Ahora, vamos a ver, ahora sí. Este es el contexto. Todas las iglesias, ¿sí tienen sus hojas? Bueno, todas las iglesias tienen una introducción de Jesús, cómo es que Él se describe a sí mismo. En la carta a Sardis, Jesús se describe con dos características o dos cosas que Él posee. Uno es el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y lo que quiero que vean en relación a los 7 espíritus de Dios es un pasaje que está en Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 3, que dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí, veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Esa es probablemente una de las figuras del Antiguo Testamento que usa Jesús aquí para ilustrar 7 como un número perfecto, un número de perfección, hablando acerca de la perfección, de la influencia del Espíritu. Y obviamente aquí hacemos la conexión con las estrellas, porque se acuerdan, las estrellas estaba en Apocalipsis 1:20. ¿Quiénes son las estrellas? ¿Quiénes? Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y ya hablamos de todas las teorías que existen sobre quiénes son estos ángeles. Pero sea como sea, es la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre cada una de las iglesias. 7 iglesias, 7 estrellas, y 7 siendo un número de perfección en la Biblia y especialmente en Apocalipsis, mostrando que es la influencia y el poder perfecto de Dios obrando sobre su iglesia. Los 7 espíritus de Dios mostrando el Espíritu Santo y su influencia sobre las 7 estrellas, que son los ángeles. Y como vemos en esta carta, esto es lo que necesitaba la iglesia de Sardis. Si ellos iban a cambiar, si ellos iban a arrepentirse, si ellos iban a entender el estado espiritual en el que estaban, necesitarían la influencia perfecta del Espíritu de Dios en su iglesia, en sus corazones, transformándolos para hacer lo que Dios les dice en esta carta que tienen que hacer. Vamos a llegar a eso en un momento. Bueno, eso es cómo se presenta Jesús. Número 2, ¿cuál es la salud espiritual de la iglesia? Esa es la parte triste, porque aquí se brinca luego Jesús a la descripción de esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Es un poco rara esta descripción, no la entendemos completamente, pero evidentemente la iglesia de Sardis tenía una reputación de ser una iglesia viva, de ser una iglesia activa, una iglesia
que la comunidad conocía. Y sin embargo, el diagnóstico de la salud espiritual de Sardis es que o sea, la gente los conoce como una iglesia viva, pero en realidad están muertos. Ahora, esto hoy en día, al imaginarnos o ver otras iglesias o ver nuestra propia iglesia, es muy fácil entender cómo es que se podría haber visto la iglesia de Sardis. Y voy a llegar a eso en un momento, cuando hablando acerca de los judíos y toda esta situación, comparándolo con Esmirna específicamente, en donde no es cierto que una iglesia puede perder de vista de lo que se trata realmente y caer en una rutina que la convierta en realidad en solamente un club social. No es fácil que eso pase. No es fácil que digamos, mira, nos caemos bien todos nosotros que estamos aquí, y nos gusta comer, nos gusta hacer nuestros programas de Navidad y nos gusta hacer nuestras reuniones. Y de pronto se empieza a tratar no del evangelio, no del mensaje de la palabra, no de la transformación del corazón, sino de qué bien la pasamos juntos. Y eso es muy fácil que suceda en una iglesia. Que se convierta nada más en un montón de gente juntándose y pasándola bien. Y que no tenga ningún tipo de influencia en el mundo o ninguna diferencia en realidad con el mundo, y en donde cada una de las vidas de los miembros esté estancada en el proceso de santificación que Dios quiere hacer. Creo que este es el diagnóstico que está haciendo Jesús acerca de esta iglesia. Y ya les estaba diciendo, los judíos eran una fuerte influencia en Sardis. Pero si ustedes se acuerdan, ¿a quién culpó Jesús? ¿Quién dijo que Satanás estaba usando contra los de Esmirna? ¿Quién dijo que estaba usando Satanás? ¿Eran sinagoga de Satanás? ¿Quiénes? Judíos de Esmirna. O sea, ellos decían que eran sinagoga de Dios. Pero dice Jesús, no, es sinagoga de Satanás. Lo mismo lo vamos a ver el próximo domingo cuando hablemos de Filadelfia. Qué interesante que en una ciudad con tanta influencia judía no haya oposición a la iglesia de Sardis. Los judíos estaban perfectamente bien con la iglesia de Sardis. Esmirna no. Esmirna iban y los acusaban con Roma y decían, ¿saben qué? Estos son traidores de Roma, métanlos a la cárcel, quítenle sus trabajos porque no merecen la ayuda de Roma si no van a rendir culto al emperador como todos los demás lo hacemos. Es lo que hacían en Esmirna los judíos. Y en Sardis ¿hay persecución? Parece que no hay persecución. ¿Hay problemas? ¿Están teniendo problemas culturales? ¿Están perdiendo sus trabajos? Parece que no hay ningún tipo de oposición a esta iglesia, lo cual nos lleva a entender por qué está el diagnóstico de ser una iglesia muerta. Hablamos de templos paganos y hablamos de estas deidades, de Artemisa y de Cibeles en este caso, y todos estos lugares de adoración pagana, y la presión que existía en todas estas ciudades para que los cristianos fueran parte de esto. Y si no eran parte, entonces se veían mal, porque dicen, ¿cómo tú no
participas junto con nosotros y esto es cultural. Anoche vi ahí en donde vivimos, en Contadero, como cerraban calles y hacían fiestas y la dueña de la casa donde vivimos nos invitó a las fiestas. Yo sé que ustedes no creen en eso, pero vengan y acompáñenos y participen en la fiesta, los invitamos. Ese es un tipo de paganismo, ¿no? Creo yo, en donde sabemos que el participar con ellos, el estar ahí, el ser parte de una comunidad que sí ejerce presión para participar en muchos casos, a lo mejor no tanto aquí como en otras partes, pero hay partes de México donde sí, si tú no das dinero para la festividad de la Virgen o del Santo, eres excluido de la sociedad o eres marginado por lo menos. Pero estaba tratando de pensar algo un poquito más fácil para nosotros de entender en una cultura como la nuestra. ¿Saben que nosotros también tenemos nuestros templos paganos aquí en la Ciudad de México y no se llaman iglesias o templos o catedrales? Se llaman centros comerciales. En realidad, estos lugares se construyen para proveer a la gente de la adoración que necesita en sus vidas a algo que ellos creen que traerá satisfacción a sus vidas. Para eso son, para decir, esto es lo que quieres, de esto se trata tu vida, de la ropa que usas, del auto que manejas, de los muebles que hay en tu casa, de eso se trata. Eso, ¿para qué otra cosa vivirías? Si no es que para estas cosas materiales. Y aquí es donde, no sé qué estaba pasando exactamente en Sardis, pero aparentemente los cristianos de la iglesia, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría habían encontrado una manera de armonizar su vida como cristianos con lo que la sociedad demandaba de ellos. Habían encontrado algo ahí de una manera en que no causara problemas y no se viera la diferencia. Por eso es que no tenían conflicto, porque la sociedad no sentía que fueran tan diferentes. Yo les pregunto, si tenemos estos templos paganos en nuestra sociedad que están diseñados para apuntarnos a lo que supuestamente nos va a hacer felices, y ustedes lo ven, conocen gente que encuentra su felicidad en lo que ofrecen estos lugares. Si ustedes conocen gente que encuentra su felicidad ahí, ¿qué es lo que te hace a ti diferente a ellos? ¿Qué es lo que ven en ti que dicen, tu felicidad no radica en las mismas cosas en donde radica mi felicidad? Hay muchas cosas que adoramos y nuestra sociedad adora. El sexo, ¿saben que el sexo es una religión también? Hay gente que esa es su religión y los he escuchado hablar y de veras, sí es como una religión. O sea, están obsesionados con ese tema y tienen sus promotores que hacen proselitismo para esta religión. Tienen sus manuales de instrucción. Y su altar es una cama. Y ahí adoran a este Dios. ¿Qué hace que nosotros, como iglesia, seamos diferentes en lo que trae satisfacción y gozo en nuestras vidas? Y aquí está el punto. Que tarde o temprano traiga conflicto con la gente. Yo no estoy diciendo que se peleen con todo el mundo. No es lo que estoy diciendo. No busquen peleas. No es más cristiano el que se pelea más. Lo que estoy diciendo es que tarde o temprano vas a tener problemas con alguien por lo que crees. Tarde o temprano
A alguien le va a incomodar, a alguien no le va a gustar y no se va a sentir cómodo contigo. Tiene que ser así. Si no, es muy probable que hemos encontrado una manera de estar cómodos en el ambiente en el que estamos como cristianos, cediendo ante algunas de las convicciones que tenemos que están en la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el reto más grande probablemente que va a venir sobre nosotros como cristianos y que más conflicto les va a causar? Por lo menos esa es mi experiencia. Es el decir, solo hay un camino a Dios. Perdóname, pero si solamente hay un camino a Dios y si la Biblia es verdad, entonces tú estás equivocado en lo que crees. ¿Saben qué tan poco popular es decir eso? Es muy poco popular porque si tú hablas con la gente, normalmente van a decir cosas como, Jesús está en todas las religiones. O Dios está en todas las religiones. O sea, nada más que, en realidad todo es lo mismo al final. Esa va a ser una de las conversaciones más fáciles y más cómodas que tú puedas tener con alguien. Bueno, tú lo tuyo, yo lo mío. Está bien, allá vamos tranquila. Eso va a ser lo más fácil y esa es nuestra tentación, a lo mejor como cristianos, en donde no mostremos la realidad del valor absoluto, la verdad absoluta de lo que Dios está diciendo en su palabra y a través del Evangelio. Lo dicen amorosamente, pero lo dicen. Estás mal. Y cada vez va a ser más difícil hacerlo en nuestra sociedad. No va a ser popular. La visión que tengamos de conceptos bíblicos, hemos hablado muchísimo acerca de esto, acerca del homosexualismo y de la influencia tan fuerte que está surgiendo en nuestra sociedad para aceptar eso como algo normal. Y si no puedes decir que es normal y es aceptable, entonces eres un racista, discriminador, homofóbico, no sé cuántos títulos hay que podrías tener, pero eso cada vez más es lo que nos van a llamar si nos atrevemos a decir que algo es pecado. En relación al aborto, en relación a muchos temas. Creo que como cristianos tenemos ciertas convicciones que no van a ser populares, pero tenemos que hablar de ellas y tenemos que mostrar una convicción firme acerca de lo que creemos. Dietrich Bonhoeffer, fue martirizado durante la Segunda Guerra Mundial por oponerse a lo que vio que estaba sucediendo en Alemania y específicamente con los nazis. Dijo, yo no voy a ser parte de esto porque soy cristiano y no lo voy a aceptar, aunque me cueste el ir a la cárcel, aunque me cueste mi propia vida, no puedo ser parte. Yo sé que es mi país, mi cultura, el orgullo alemán aquí, pero algo está mal, algo está mal. Y él criticó a las iglesias y a los cristianos de Alemania que estaban aceptando lo que Hitler estaba diciendo, porque decían, es que ustedes no creen ni viven la moralidad bíblica, por eso no se enfrentan a Alemania, por eso no lo hacen. Y él murió al final, por causa de esta convicción. Algo tiene que verse diferente, algo tiene que ser distintivo de nuestra iglesia, pero que incomode a la gente cuando nos conozca. Algo. Entonces, esto nada más es un momento para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre qué tanta oposición hemos encontrado últimamente. Si últimamente no has tenido mucha oposición, probablemente últimamente no has compartido mucho de tu fe. Y últimamente no te has visto tan diferente a las demás personas. Vamos a estar viendo algunas historias en nuestro estudio de Jueces.
que está haciendo Dani, donde se ve este tipo de muerte espiritual y de las decisiones que llevan a una iglesia en esa dirección. Saben que en el espacio hay tanto espacio y las distancias son tan grandes que los astrónomos han tenido que encontrar nuevas maneras de medir. Y una de las nuevas maneras de medir para ver estas distancias tan grandes son son años luz. ¿Qué es lo que tarda la luz en recorrer lo que recorre en un año la luz? Ese es un año luz. Entonces, si la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, en un año recorre, no sé, creo que son 8 o 9 billones de kilómetros. Esa es la distancia de un año luz. Entonces, en teoría, tú puedes ver una estrella en el cielo y si esa estrella en el cielo se hubiera extinguido hace 5 años, tardaríamos 25 años en darnos cuenta que se extinguió. Porque la luz sigue ahí. Ya no está, pero la luz sigue de lo que alguna vez fue la estrella. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar con una iglesia. Que lo que alguna vez fue sea lo único que queda. Que en alguna vez sí tuvo el fundamento necesario, en algún momento sí tenía la doctrina y la pasión y el corazón en sus miembros de una verdadera iglesia de Cristo como la de Esmirna o la de Filadelfia, de las cuales no se dice nada malo. Pero ahora lo único que queda es el recuerdo del testimonio de esa iglesia. Sansón, al final de su ministerio, al final de su vida sirviendo al Señor, si se acuerdan cuando Dalila le corta el cabello, dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él y por eso pierde. Él con toda la confianza se levanta pensando que Dios todavía está con él. Y cuando se enfrenta con los filisteos, ¿qué pasa? Le sacan los ojos y lo esclavizan y tiene la derrota más grande de su vida. Pero es este concepto. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esa es la condición de Sardis. Ellos felices jugando a la iglesia, sin darse cuenta que Dios ya no está ahí. Bueno, ¿cuál es la alabanza? Lo único bueno que dice esta carta acerca de Sardis. Lo único bueno viene en el versículo 4. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto es lo único bueno que se puede decir de esta iglesia, que hay un remanente todavía de Dios en la iglesia que se ha mantenido fiel a lo que han aprendido del evangelio y están viviendo el evangelio en sus vidas. Eso es lo único. Y lo único que sabemos acerca de Sardis, en realidad, en la historia de la iglesia, es de un personaje que se llamaba Melitón. Melitón era un apologista del segundo siglo y él era de Sardis. Y él es lo que sabemos de él es que es el primero en escribir un comentario de Apocalipsis. Entonces, yo no sé qué haya sucedido en realidad con Sardis. Vamos a leer ahorita en un momento las advertencias. Pero
parece ser que Dios sí usó el mensaje que se le dio a esta iglesia para que todavía se mantuviera un tiempo más. Hoy en día ya no hay iglesia cristiana en esta región. Tarde o temprano sí se desvaneció y se extinguió completamente la iglesia cristiana en Sardis. Pero aparentemente, por lo menos unos 2 siglos todavía más adelante, seguía la iglesia y seguía la influencia de, creo yo, los que usó Dios aquí, este pequeño grupito de personas. Quiero pensar, no se los digo con toda la certeza, pero quiero pensar que Dios los usó a ellos, a unas cuantas personas, para crear un verdadero avivamiento en esta iglesia, que es de lo que habla aquí. Vamos a verlo cuando lleguemos a la Odisea, pero ¿qué dice Mateo 22:37? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Entonces, eso es donde la iglesia de Sardis está fallando. Y este pequeño grupo de personas es el grupo de personas que Dios está usando, que todavía está completamente entregada a Dios, para que si se va a hacer una obra de avivamiento en esta iglesia, sea a través de ellos. ¿Cuál es el reproche que encontramos? El reproche está en el versículo 2, cuando dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús examina sus obras, ¿y cuál es la calificación que les da? ¿Saben que con Dios es así? O sacas 10 o sacas 0. No hay ningún punto intermedio en la escala de Dios. Eso es lo que dice. Ya te evalué y no eres perfecto. Ahora, ¿qué iglesia diría? Bueno, nosotros sí, nosotros sí somos perfectos. Si Dios nos evalúa a nosotros, 10. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Hay la iglesia perfecta? No. Hay el Salvador perfecto. Y solamente la iglesia que depende del Salvador perfecto puede tener una calificación perfecta delante de Dios. Y si se acuerdan, en el Sermón del Monte vimos eso. Dice: sean perfectos como mi Padre en los cielos es perfecto. A ver, Karina, doble imputación. No tienes que contestar. Vamos a verlo en un momento, pero de ahí viene este concepto. Vean lo que dice. Esta es una historia que está en el libro de Daniel, Daniel 5:27. Algo similar pasó en el Antiguo Testamento. Este es el hijo de Nabucodonosor y dice que no ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción, una inscripción que había ahí, que decía: Mene, mene, tekel, ufarsin. Y aquí está la traducción. Esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Esa es la evaluación, ese es el tipo de evaluación que Dios está haciendo de la iglesia de Sardis. Ahora, ¿cuál es la exhortación que les hace Jesús? Pongan atención, porque estos son
creo, los pasos del avivamiento, que no sabemos de seguro, pero creo yo se dieron en esta iglesia. Uno, dice, versículo 2, sé vigilante, o en otra buena traducción, nueva versión internacional, despierta. ¿Sabes qué? Estás dormido. Estás viviendo tu vida como cristiano dormido. Vas a la iglesia, escuchas los cantos, lees tu Biblia, enseñas en la escuelita dominical o en el mensaje del domingo y estás bien ahí con tu familia y todas estas cosas parecen estar bien y llevar una cierta rutina en tu vida, pero lo que te hace falta es despertar. Despertar y afirmar las otras cosas que están para morir. Dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces despierta, acuérdate ¿de qué? Acuérdate del evangelio, acuérdate dónde empezó todo y agárrate de eso, guárdalo, vívelo en tu vida y arrepiéntete. Eso es la clave final de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, es que Él nos lleva al arrepentimiento a través de su evangelio. Si tú no sientes que tienes algo de lo cual arrepentirte, probablemente tienes más de lo cual deberías arrepentirte de lo que crees. Si tú sientes que estás bien, si tú no tienes ningún tipo de convicción de Dios en tu vida sobre las cosas que están mal, probablemente tienes mucho de lo cual deberías estarte arrepintiendo. Y la manera de llegar a ese punto es mirando hacia atrás, viendo la gracia de Dios y el evangelio que tú conoces, que hablamos semana tras semana, pero ahora lo tomes, lo guardes en tu corazón y digas, Señor, ayúdame a vivirlo. Y la manera en que eso se va a manifestar es mediante el arrepentimiento. Así funciona. Esta es la escalerita, creo yo, que está Jesús poniéndole a la iglesia de Sardis del orden en el cual tienen que llevar las cosas. Estos pocas personas que son aquellos que son dignas delante de la presencia de Dios, no han manchado sus vestiduras. Estas personas, Dios les pone la responsabilidad de llevar a la iglesia a una restauración espiritual. ¿Cuál es la advertencia? Vendré como ladrón, versículo 3, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré como ladrón. Evidentemente había un juicio inminente sobre esta iglesia. Tarde o temprano el juicio llegó. Pero es esta categoría de gente, y esto también aplica con la segunda venida de Cristo. Esta es una figura que los lleva a Mateo 24, 25, a 1 Tesalonicenses 4. Y cuando leemos acerca de estas cosas nos damos cuenta, y especialmente a la luz de 1 Tesalonicenses 5, que la sorpresa es ¿para quién? Para los que están dormidos. Si tú estás despierto, no te sorprende. Lo que Jesús venga y haga en su juicio, ya sea en un momento específico de la iglesia o en su segunda venida, no te va a sorprender. Ninguno de nosotros tenemos que temer si estamos alerta, si estamos despiertos, si estamos aguardando y escudriñando la palabra en nuestras propias vidas, buscando la santificación de Dios. ¿Cómo se ve eso? Si estamos haciendo eso, Jesús no te va a sorprender. No va a llegar como ladrón. Llega como ladrón para los que están en tinieblas. Llega como ladrón para los que piensan que están bien y no se dan cuenta de qué tan mal realmente están. Esa va a ser la realidad. En la segunda venida de Cristo, esa va a ser la realidad para todos aquellos que no son hijos de Dios.
Dicen, ¿iba a regresar Jesús? Y el juicio que hace sobre de mí, yo no lo estaba esperando. Yo estaba viviendo mi vida tranquilo, yendo a trabajar, comiendo, bebiendo, dándome en matrimonio. Esa era mi vida. Y no van a esperar el juicio inminente de Dios, que en este caso es un juicio sobre de la iglesia. Y por último, no por último, tenemos un punto más, pero el siguiente punto que tenemos es la promesa. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora acuérdense que esta era una ciudad, y esto les hago una conexión rápidamente con esto de ladrón. ¿Se acuerdan de lo de las murallas de Sardis? ¿Cómo es que esa ciudad fue atacada? De noche, por sorpresa. Cuando estaban descuidados y no estaban viendo, se les metieron y los conquistaron. Algo había aquí acerca de esta imagen que usa Jesús de venir como ladrón, que les habría recordado su historia. 2 veces cayeron de la misma manera, descuidándose, no con una batalla completamente abierta y pública que estuvieran conscientes, sino cuando estaban descuidados, cuando menos lo esperaban, se subieron por la muralla y los invadieron. Ahora, en esta promesa, que venciera será vestido de vestiduras blancas, tenemos la industria textil de Sardis, lo cual también habría sido algo que sería relevante para ellos, hablar de vestiduras blancas y lo que ensucia las vestiduras blancas, como es la descripción del remanente en el versículo 4. Pero miren, estas vestiduras blancas, ¿de dónde vienen? ¿Qué sabemos acerca del que venza? Y el que venza aquí es en el sentido de aquel que pueda tener testimonio en una cultura pagana y ser de influencia y de tener conflicto en una cultura pagana. Ese es el que vence. Ese es el contexto aquí de aquellos que tienen estas vestiduras blancas. Cada una de las iglesias, el vencer tiene un significado ligeramente diferente, pero vean Apocalipsis 7, versículo 14, que dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, porque le pregunta, me brinqué aquí, le pregunta: ¿quiénes son estas personas que están delante de nosotros en ropas blancas? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es una clarificación de dónde vienen estas ropas blancas. Son aquellos no que viven vidas perfectas, no que se portan bien todo el tiempo y que no cometen ningún error. Son aquellos que han venido delante de Dios y han confiado en el sacrificio de Cristo y en su sangre para limpiarlos. Esos son los que tienen ropas blancas. Y al final de la historia, esas ropas blancas van a ser más que evidentes en la iglesia de Cristo. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Doble imputación. Somos limpios en la sangre del Cordero, y Él también no nada más nos perdona, sino que nos da su justicia. Eso todo está representado en la ropa que usaremos por toda la eternidad. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona y como la novia se adorna con sus joyas. Isaías 64:6 y 7: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas.
Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro en nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Esto es lo que viene antes de que Dios te dé la ropa blanca de su perfección y su perdón en tu vida. Cuando reconoces esto de lo que está hablando Isaías. Número 2, ¿qué promesa hace? Y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, nada más quiero aclarar, esto es muy importante, no es una amenaza esta. Algunos lo toman como una amenaza. Dicen, ¿qué? ¿Puede borrar mi nombre? No es una amenaza, es una promesa. Vean lo que dice, no lo que no dice. No dice, voy a borrar tu nombre, cuidado. Dice, puedes tener por seguro que si tus ropas han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero y tú vistes estas ropas, tu nombre jamás será borrado. Jamás. Y por si creen que yo estoy inventando esto o esta es mi idea, quiero que vean un detalle muy importante acerca de este nombre que se encuentra un poquito más adelante en Apocalipsis. Apocalipsis 13. No, vayan a Apocalipsis 17. 13:8 también habla de esto, pero ya quiero llegar a la conclusión de esto. Apocalipsis 17:8. Dice, entonces hagan una anotación ahí en sus Biblias si pueden, junto a no borraré su nombre del libro de la vida. Hagan una anotación, Apocalipsis 17:8, porque es una clarificación de quiénes son estos nombres y de dónde vienen estos nombres. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, bueno, pero no es que Dios tiene un lápiz con un borrador y dice, a ver, tu nombre, no, mejor no, y lo borro. Bueno, sí, y lo vuelve a poner. No hace eso Dios, aquí está. A ver, ¿cómo funciona esto del libro de la vida? Aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Dice, ¿tu nombre está o no está? No es como algo que se le va a ocurrir a Dios al ratito. Depende de lo que hagas. Te saca o te pone, te quita. Tu nombre está desde la fundación del mundo. Ese es el tipo de seguridad. Por eso dice Dios, no lo quitaré. Está ahí, ¿desde cuándo? Desde el principio, ahí estaba. Tú vas a ser parte de aquellos que han limpiado su ropa en la sangre del Cordero. Cuando estábamos viendo el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Jesús en su juicio final sobre de una categoría de gente que cree que son de Dios y creen que han estado sirviendo a Dios todo este tiempo y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos todas estas cosas increíbles que, por favor, Dios, no nos vas a decir que no somos parte de tu iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Nunca te conocí. Tu nombre nunca estuvo en el libro de la vida. Yo no tengo ningún registro de ti. Nunca tuvimos una relación. Nunca recibiste el perdón y la redención a través de Jesucristo. Por eso te desconozco. No porque me haya arrepentido de meterte y luego me di cuenta, no, mejor ese no. Como que no la está haciendo muy bien. Dios no hace ese tipo de cosas. Quiero que quede claro porque esto es
importante dentro de este contexto, de este pasaje, que entendamos de qué está hablando cuando dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3 cosas promete. 1, vestiduras blancas. 2, un nombre permanente en el libro de la vida. Y 3, Jesús mismo dirá, este es mi hijo. Y 1 Samuel 2:30 dice, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No existe otra categoría de gente. Hijos de Dios, enemigos de Dios. Amigos de Dios, enemigos de Dios. ¿Cuál de los dos eres? Uno de los dos eres. No tienes otra opción. Mateo 10:32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estaba hablando Sergio hoy en la mañana acerca de si tenemos miedo de compartir nuestra fe y yo sé, es intimidante ir y hablar con extraños y decirles, te vas a ir al infierno. No lo decimos así, no empezamos con eso, pero al final en algún momento surge. No es fácil, pero tenemos estas promesas. Tú confiesa al Señor. Tú muestra la convicción que tienes, que has recibido de parte de Dios, el don de la fe que Dios te ha dado a través de su gracia para creer en Él. Habla de eso. Tú habla de eso, ya. Porque Dios dice que ese tipo de personas son el tipo de personas que son los verdaderos hijos de Dios, que Él al final confesará no nada más delante del Padre, sino delante de todas las huestes de ángeles y de seres espirituales que también viven en la presencia de Dios adorándole día y noche. Estas imágenes no sé cómo imaginármelas, son difíciles de imaginar, pero algo está pasando aquí, que es una esperanza real y una esperanza concreta para ti y para mí con respecto a nuestra vida ahorita y el testimonio que tú y yo debemos de tener ahorita. ¿Cuál es el mandato? Este es el mandato en todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído para escuchar esto que acabamos de leer? Miren, tú puedes engañar a quien quieras. Todos podemos engañar. Porque la apariencia que podemos dar acerca de nuestra fe y que somos cristianos, es fácil engañar a la gente. Es fácil que la gente piense que estamos vivos como cristianos. Pero Dios es el que conoce el corazón. Entonces puede ser que la gente piense que eres cristiano. Puede ser que la gente inclusive piense que eres un buen cristiano y en realidad estés muerto espiritualmente. Yo espero que hoy hayamos dicho a través de la palabra del Señor lo suficiente como para que cada quien pueda hacer una evaluación concreta y objetiva de su estado espiritual delante de Dios y de la exhortación que Dios le está haciendo a cada quien de despertar, guardar lo que tienes y que has escuchado el Evangelio, ponerlo en práctica en tu vida, guardarlo y arrepentirte día a día a la luz del Evangelio de Cristo, para que Dios nos siga llevando en este camino de la santificación y del testimonio que tenemos que dar a una cultura que tanto necesita el amor y el perdón de Dios en sus vidas.